Bueno, eh, nuevamente muy buena noche ahí a todos. Solo, como siempre, por favor, mi audio se me escucha. Licenciado, buenas noches. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, con ustedes, en tema de derecho mercantil, si mal no recuerdo, habíamos abordado algo relacionado con los elementos que todo título de crédito debe de contener. Y bajo ese contexto mencionábamos que hay elementos personales, hay elementos reales y elementos formales del título de crédito. En su momento se desarrollaron todos los elementos personales como el librador, el librado o el beneficiario, que tienen subdivisiones. Si hablamos acerca del librador, pues mencionamos que el librador, el girador o emisor son la misma persona. Y es la persona quien entra a crear el título. Que librado o girado, pues es la persona que está obligada a darle cumplimiento al pago de una prestación que se contenga en el título mismo. Y también el beneficiario, que sería la persona que recibe el beneficio económico o quien recibe las mercaderías consignadas en un título. Y para efectos, pues, es necesario la legitimidad, ¿verdad? Es decir, debe comprobar, entregando el título, que el mismo le pertenece. Y cuando los títulos entran en circulación, mencionamos que pueden aparecer figuras como ejemplo, el endosante, el endosatario, en este caso puede ser el avalista, el avalado, que son figuras que según vaya estableciéndose los títulos, se tendrá que ir implementando como tal. Dentro de los elementos reales, mencionábamos el título de crédito, que por naturaleza adquiere pues, la definición de una cosa mercantil y que esa cosa mercantil incorpora un derecho al mismo tiempo. Y ese derecho incorporado pues se lleva hasta el momento de su presentación para efectos de entrega y recepción de una suma de dinero o entrega de cosas o mercancías. Y el tercer elemento, mencionamos acerca del elemento formal, mencionamos que todos los títulos de crédito tienen elementos en común, que todos tienen elementos generales, pero cada título en particular contiene, ¿ya?, un elemento específico o elementos específicos. Y desde ahí, entonces, se tendrá que evaluar cada uno de los distintos títulos, ¿ya?, en un momento determinado. Recuerdo que mencionábamos algunos, ejemplo, el 386 de un pagaré. Ahí aparecen los 5 en el 386. Pero cuando uno se va al 490, también aparecen requisitos específicos, precisamente de el título como tal. En un cheque, por ejemplo, ¿verdad? Aparecen algunos requisitos especiales del cheque. Y dentro de los mismos, pues uno va a ir encontrando que aparte de los requisitos generales, ¿ya?, también el cheque tiene algunos requisitos de forma específica. Y pueden revisar el 495, por ejemplo. O en su defecto, recuerdo uno de los últimos títulos que se abordaron en ese momento, pues era, por mencionar algo, bueno, vimos pagarés, recuerdo, vimos los cheques,
hay debentures que tienen obligaciones formales, que tienen requisitos propios, requisitos generales, ¿ya? Dentro de los mismos. Bueno, aparte de estos elementos, recuerdo que en su momento principiábamos a señalar acerca de uno de esos tantos elementos personales que surgen dentro de la figura o institución del aval. ¿Me corrigen si estábamos hasta ahí, hasta los elementos, por favor? Sí, licenciado, hasta los elementos llegamos el jueves. Vaya, muchas gracias, licenciada Juárez Cuellar. Bueno, aparte de los elementos, todo título de crédito, pues en algún momento puede tener, no todos, pero algunos pueden tener, disculpen, algunos pueden tener no solo alguien que los garantice, a alguien que en algún momento los avale como tal. Y aparte, hay otra institución, aparte del aval, que está representada a través del endoso, que es cuando los títulos entran en circulación. El aval, en algún momento, podemos entrar a considerarlo como una forma de garantizar un título de crédito. Y esa forma de garantizar el pago de un título, pues nos queda instituido dentro de esa figura. De esa figura llamada aval. Y aquí hay que tomar en consideración, ¿ya? Podríamos decir que el aval, por ejemplo, es un acto por el que una persona se va a comprometer a que se cumpla con las obligaciones del título mismo. Tomemos en consideración que el aval es exactamente casi lo mismo que una fianza. Claro, hay dos diferencias para definir que fueran exactamente iguales a la fianza. Y las dos diferencias es primero que el aval concretamente es para obligaciones mercantiles, mientras que una fianza es para obligaciones civiles. ¿Ya? Una segunda es de que el aval se presume, mientras que la fianza debe ser expresa, ya que solo puede avalarse un título de crédito que sea representativo de dinero. Entonces, estas dos grandes diferencias entre lo que es aval y fianza son determinantes. ¿Para qué? Para poder establecer, aquí ya viene, en qué momento se está prestando aval y en qué momento se puede venir y prestar fianza como tal. Insisto, acto por el cual una persona se va a comprometer con la obligación de otra. Eso es aval. Y cuando hacemos el señalamiento de la diferencia entre lo que es aval, porque en una fianza alguien va a prestar o se compromete a cumplir con la obligación de otra persona. Entonces, cualquiera diría, es que la fianza y el aval es lo mismo. No, el aval de tráfico mercantil, la fianza de tráfico civil. El aval se presume, es decir, yo voy a prestar aval, o perdón, pensémoslo así, ¿va? La licenciada civil Canrey va a prestarme aval si yo no cumplo con la obligación. Se está presumiendo. Mientras que en la fianza se está garantizando de un solo el pago. Por supuesto, si hay incumplimiento. Pero ojo, en una, si yo no cumpliera, la otra no cumplí, se ejecuta. Está garantizada como tal.
Otro de los aspectos importantes es de que en el aval surgen elementos personales. El avalista, sujeto, aquella persona que está garantizando el cumplimiento de una obligación mercantil, ¿ya? Está garantizando el cumplimiento, insisto, de una obligación mercantil. Ahí se le da un beneficio. Y el avalado es aquella persona o aquel sujeto a quien se le garantiza el cumplimiento de la obligación, de quien recibe el beneficio. ¿Ya? Uno da el beneficio para alguien en caso de incumplimiento, ¿ya? Pero en el avalado, ahí el cumplimiento de la obligación se recibe, ¿ya? En uno se está garantizando, pero en el otro se da el cumplimiento de la obligación. No sé si les dejo claro esto, por favor. De mi parte está claro, Lick. Bueno, pregunto, porque si ustedes se percatan y revisaran el artículo 400 de nuestro Código de Comercio, ahí básicamente solo se establece que mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan una obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Oh, pero hasta ahí pues. Entonces es importante establecer quién es el avalista, quién es el avalado. ¿Ya? Y bajo ese contexto entonces podemos entender que si el aval se garantiza en todo, bueno, en todo, cuando se respalda el total contenido en un título de crédito o en la obligación como tal, ¿ya? Y por otro lado, pues también hay que tomar en consideración, ¿ya? Que ese título de crédito, ¿ya? Cuando se garantiza en parte, tomemos en consideración ese pago en parte. Es cuando alguien dentro del título no está garantizando el 100% del título de crédito, sino que alguien presta aval en un 25, en un 50, en un porcentaje o en determinada suma de dinero. Ahí se da precisamente ya la garantía parcial de un título como tal. Tomemos en consideración entonces que el aval, para que quede constancia del mismo, tiene que estar anotado en el título mismo. Y cuando digo en el título me refiero al título de crédito. Y al mismo tiempo que se está dejando constancia en dicho título, se debe de expresar, ¿ya?, con la fórmula por aval. ¿Ya? Y desde ahí, con que se establezca por aval, ¿ya?, la suma, se indica la suma que se esté avalando para efectos. Un ejemplo, se redacta el título y de repente, pues, avalo al señor Juanito Pueblo, ¿verdad?, Guatemala, tal y tal, y la firma. Entonces alguien dejó anotado eso en el título y en ese momento se está prestando el aval sobre el total del título. Y cuando el aval no se vaya a prestar de forma, en este caso, total, sino que parcial, pues yo avalo al señor Juanito Pueblo por la cantidad de 5,000 quetzales del total de este título de crédito. Luego el lugar, la fecha y la firma de quien presta aval. Ahí queda constancia en el título mismo de si el aval es total o si el aval pasa a ser
parcial. Bajo este contexto, entonces, tenemos que tomar en consideración que el avalista que pague va a adquirir los derechos derivados del título de crédito. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Ya? Que si, por ejemplo, el licenciado Hugo Leonel Luis me ha prestado el aval, ¿ya? Y en algún momento, pues, entiéndase, yo no cumplo con dicha obligación, él va a responder, ¿ya? ¿Por qué? Porque me prestó aval. Entonces, él pasa a ser avalista. Yo fui el avalado. Y él como avalista va a adquirir todos los derechos que se deriven del título de crédito. ¿Contra quién? Ah, bueno, pues contra mi persona, ¿ya? Porque yo sería el responsable en virtud del título mismo, ¿ya? Y de esa cuenta, pues ahí prevalece aquel principio del derecho de repetir, ¿ya? Es decir, a él le asiste el derecho de venir y cobrarme como tal. Hay disposiciones dentro de esos derechos o dentro de esas obligaciones que se deriven de aquellos contratos, de aquellos actos que den lugar a la creación o transmisión del título de crédito, ¿verdad? Y esto casi siempre se rige por disposiciones del mismo Código de Comercio. Esto cuando no se pueda ejercitar o cumplir separadamente del título. Y desde ahí entonces se puede iniciar una relación causal y precisamente pues esa relación causal podría darse o en algún momento pues podría obviarse esa relación causal. ¿Qué pasa al final? Que la emisión o transmisión de un título, que estoy hablando de un título de crédito, no va a producir, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a la emisión o transmisión del título, ¿ya? Y esa relación causal, la cual pues puede ser la razón o el motivo que originó la emisión de un título de crédito. Ejemplo, yo le puedo emitir un cheque a favor de Pueblito para pagarle un vehículo, ¿ya? El negocio se mantiene, ¿ya? Si el cheque surgiera o no, pues con falta de fondos, ¿ya? Entonces ahí tenemos que el negocio subsiste y si subsiste es un negocio subyacente. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Ya se tendrá que evaluar si ese negocio se mantiene, si ese negocio va a generar una cesión ordinaria y cuando nos referimos a la cesión es un acto de venir y regalar o de donar el título de crédito. Ya, pero eso es relación causa-efecto, por eso se le denomina relación causal. Y esa relación causal nos puede llevar a la acción causal, la cual en algún momento puede ejercitarse restituyendo el título al demandado, ¿ya? Y precisamente esa acción causal es aquella que se da cuando una persona no desea cobrar el título. Entonces, ahí es donde en algún momento este tema del aval y el avalado y el avalista cobran, ¿verdad? Una serie de hechos que nos llevan a aterrizar en una
serie de instituciones del derecho mercantil. ¿Qué sucede si en algún momento, pues, ese tipo de relación causal nos lleva a que los actos que se deban de hacer necesariamente para que el demandado pueda ejercitar esas acciones? Bueno, puede existir un salvo buen cobro. Y un salvo buen cobro es cuando los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición de salvo buen cobro, cualquiera que sea el motivo de entrega. ¿Qué pasa acá? Estamos ante un escenario que el título de crédito, ¿verdad?, va a ser pagado en el momento de su presentación, ¿verdad? Si se tratara de un cheque, pues que el cheque tiene fondos. Tratara de un pagaré de una letra de cambio que al momento de su presentación se va a cumplir con la obligación. Ahí es de que un negocio jurídico de este tipo de colocación de títulos de crédito se materializan con un criterio y un principio de salvo buen cobro. Presume que se van a faccionar por el hecho de que pues, sí se cumplirá con la obligación. Hay también temas en que si el título, ojo, pasa a ser representativo de mercadería, hay que ver quién es el tenedor legítimo para poderle entregar las mercaderías. Hay que ver quién las tiene en su poder o en posesión y quién puede disponer de la transferencia del título. Entonces, y esto se dice porque un certificado de depósito casi nunca puede ser avalado. Y podría ser avalado si solo si la entidad mercantil llamada almacenadora, pues por A o B circunstancias no pudiera cumplir como tal. Es así como en algún momento, pues, ese tipo de títulos nos llevan a la, en este caso, interpretación de aquellos títulos representativos de mercadería en donde sí y solo sí el responsable de la guarda y custodia, que aquí en nuestro medio podría ser una almacenadora, pues va a cumplir con entregar, ¿verdad?, quien acredite, quien entre a legitimarse la propiedad adecuadamente. Bueno, eso es en cuanto a el aval como tal. Tomemos en consideración que el aval entonces, aparte de que se pueda endosar mediante aval, que se garantiza el importe total del título, pues si este entró en circulación, pues se avala de igual forma mediante endoso. Bueno, me voy a detener y pregunto si tienen alguna duda acerca del aval. Licenciada Brenda Martínez, ¿alguna duda? Ninguna, Lic, muchas gracias. Bueno, licenciada Civil Canrey, ¿alguna duda? Todo bien, gracias, Lic. Bueno, si tenemos esto claro, cómo los títulos de crédito entran en circulación. Aquí ya no me voy a detener mucho porque la vez pasada platicaba acerca de que los títulos de crédito y atendiendo a la ley de extinción de dominio, hoy en día, y vuelvo a hacer alusión a la ley de extinción de dominio porque en aquel momento les platicaba que los títulos de crédito, al igual que los títulos de inversión, muchas veces se confunden y se cree que se trata ya de un mismo tipo de obligación como tal. Y no,
Mencioné en su momento que tenemos precisamente dentro de esa ley de extinción de dominio, para nuestro caso, recuerdo que queda establecido dentro del decreto 55/2010, y había hecho alusión que allá por el artículo, ¿qué? 72, claramente quedaba instituido, pues, la prohibición, ¿ya? Y bueno, en realidad, la prohibición acerca de las acciones es del 70-71, que pasan a modificar nuestro Código de Comercio. Y a partir de un título de inversión, pues solo puede emitirse, ¿ya? En este caso, nominativamente, ¿ya? Un título de inversión no limita a que se puedan suscribir también a la orden, pero sí prohíbe que un título de inversión pueda ser emitido al portador. Bajo ese tipo de premisas, los títulos de inversión pasan a ser las acciones, esos títulos representativos de una sociedad accionada. Se descartan actualmente al portador. Se obliga a partir de la ley del 2010 que los títulos sean nominativos, pero de todas aquellas sociedades constituidas antes del 2010 pueden tener títulos a la orden, mas no pueden tener ya títulos al portador. A quienes tenían en ese momento acciones o títulos al portador, se les fijó un plazo para que pudieran convertir precisamente las acciones al portador en nominativas. Pero nunca se obligó a que los que tuviesen título a la orden lo hicieran como tal. Y aquí hay que entrar a considerar algo como antecedente. Si ustedes se recuerdan, a la hora de constituir una sociedad anónima, ahorita le doy la palabra, a la hora de construir una sociedad anónima, antes del 2010, títulos o acciones nominativas, acciones a la orden o acciones al portador, no importaba. Con el aparecimiento de la ley de extinción de dominio, sí, solo sí, nominativas. Que la licenciada Farfán tiene una sociedad donde tenía acciones al portador, se fijó el plazo para que las convirtiera en nominativas. Lo que no se dijo en ese momento era todo el problema que se venía y dejaba establecerse dentro de las sociedades. Porque si ustedes revisan el Código de Comercio, ¿ya? Una escritura de sociedad que contemple que las acciones iban a ser únicamente al portador, por obligación, atendiendo al 135 del Código de Comercio, tendría que venir y convocarse a una asamblea extraordinaria para poder modificar la escritura de constitución. Y esa tiene una serie de requisitos, pues que dentro del derecho mercantil 1 analizamos todas las obligaciones que conlleva una asamblea extraordinaria. Disculpe, licenciada Farfán Ordóñez, cuénteme. Sí, con una pregunta. Por ejemplo, usted estaba hablando de las acciones al portador, que se dio un plazo. Si dentro de ese plazo no se hubiera cambiado el título, los otros, las personas que están en sociedad pueden absorber esas acciones. No. Así de fácil, no. Pero si no las cambió en su momento y las dejó al portador, y bueno, como usted estaba hablando ahora de que es que no sé cómo, usted estaba hablando ahora de que le comprendí, le voy a explicar, discúlpeme. Vea, pues, no tenga pena, licenciada. A partir de el año 2010, ese decreto 55/2010, que por cierto no cobró vigencia, entró
fue sancionado en el 2010, 55-2010, pero cobró vigencia en el 2011. Y de ahí se fijó un plazo para el cambio, como usted muy atinadamente lo señalaba. En la ley, la cual modificó al Código de Comercio, las acciones de una sociedad como tal ya únicamente podrían venir e inscribirse como acciones nominativas, ¿ya? Y esos títulos, ¿ya? Nominativos, entonces, solo iban a permitir, ¿ya?, que se pudieran venir y registrar aquellas sociedades que traían acciones al portador y que se convirtieran a nominativas. Pero si a partir de la vigencia del decreto, es decir, de la ley de extinción de dominio, una sociedad se constituía por obligación, ya solo podía ver lo que el Código de Comercio, principalmente, ya en, ¿qué sería en este caso? Creo que es artículo 100 por ahí, que recuerdo que está, que todas las acciones, ¿ya?, siempre tendrían que venir y observarse con iguales derechos, ¿ya?, con iguales preeminencias como tal, y al final solo pueden emitirse atendiendo al 55-2010 en acciones nominativas como tal. Bueno, aquellas sociedades que no cambiaran, ¿ya?, ¿qué quedaba? Bueno, sencillamente se suspenden los actos. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe. Y recuérdese que también hay una regulación dentro de la creación de las sociedades, ¿ya? Y cuando digo que hay una regulación dentro de la creación de las sociedades, están aquellas sociedades de hecho, aquellas sociedades irregulares y aquellas sociedades que tienen un fin ilícito. Si esas sociedades continuaban con acciones al portador, claramente el 222 del código pasaba a tener que las sociedades que tengan un fin ilícito, y se convertían ilícitos desde el momento en que la ley de extinción de dominio obligó a que las transfirieran y no lo hicieron. Entonces aquí lo que se tiene que venir y generar es una disolución de la sociedad, ¿ya? Y ahí va a recaer sobre algunos accionistas la responsabilidad por haber excluido ese quehacer de la sociedad. 1. 2. Si dentro de la sociedad, pensemos, hay 3 accionistas y uno no está uno está de acuerdo y 2 no, esos que no están de acuerdo pueden acudir al, en este caso, juzgado de primera instancia del domicilio de la sociedad para obligar a que se transformen las acciones de al portador en nominativas como tal. Entonces ellos liberan la responsabilidad para con terceros como tal. No sé si le aclaré ahí, licenciada Farfán. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, con la ley de extinción de dominio, aquí hay algo interesante. La misma ley solo hace alusión de que a las sociedades que tengan títulos al portador deben de convertirlos en nominativos. Pero en ningún momento esa ley se refiere a los títulos a la orden. Y es ahí donde entonces
Así como un título de inversión entra en circulación, también los títulos de crédito entran en circulación. Dejando de lado los títulos de inversión, sino que los títulos de crédito, que es lo que le atañe a estas cosas mercantiles del libro tercero del Código de Comercio, entramos a que los títulos de crédito incorporan un derecho. Y mencionábamos que ese derecho es literal, es autónomo y que están destinados a circular. Y es ahí donde está la base. Están destinados a circular. ¿Qué implica entonces? Que un título puede transferirse, puede trasladarse, puede transmitirse de una persona a otra. Y aquí hay que tomar en consideración que el emisor de un título de crédito es quien en última instancia fija la forma en que el título va a circular. Alguien que va a emitir el título es el único que sabe cómo va a circular ese título. Y desde ahí, para los títulos de crédito que puedan, en este caso, emitirse a la orden, nominativamente o al portador. Y fue así como en algún momento, pues, nos referíamos, ¿ya?, a que hay títulos entonces que pueden venir y circular, ¿ya?, pero que dependerá, ¿ya?, de cómo, para efectos de poder establecer que, ahí sí que, qué tipo de mecanismo, qué tipo de hecho o acto se tiene que realizar para poder trasladarlo como tal. Y de ahí podríamos venir y acercarnos entonces nuevamente al Código de Comercio. Y en el artículo 415 claramente queda instituido que los títulos nominativos son títulos nominativos los creados a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento, es decir, en el propio texto del título, como en el registro del creador. Y aquí se refiere en aquel libro de registro de accionistas que toda entidad mercantil debe accionar, debe de tener. Y desde ahí, pues, cómo se van a trasladar, cómo se van a transmitir, cómo se van a endosar y a entregar. Bueno, para efectos del endoso, tienen por obligación que acudir a la sede de la sociedad. Deben de anotar la inscripción en el registro y endosar el título y entregar el título, y en el momento en que queda registrado en el libro la sustitución del titular, la entidad mercantil, la entidad creadora de ese título, lo único es, lo recibió, le puede entregar un título de forma provisional o en su defecto le puede crear el título respectivo y se lo entrega de una vez al legítimo propietario del título, al legítimo, en este caso, poseedor o tenedor del título. Por otro lado, vamos entonces a entender que esos títulos por fuerza tienen que pasar ese procedimiento para la transmisión de ese título creado, ¿ya? Primero, el endoso. Segundo, entrega del título. Y 3, se cambia en el registro de los libros
y se le retira el título con el cual llegó y fue endosado y se le emite uno nuevo. Esto para que tenga efectos para con terceros como tal. Ese endoso va a facultar al endosatario a pedir el registro y la transmisión del título. ¿Ya? Ojo. Y ese tipo de inscripción en la transmisión pasan a ser justa causa para efectos de poder restituir el título como tal. Me detengo un momento y pregunto, ¿queda claro lo que es un título nominativo y cómo se traslada? Bueno, Yo sí, licenciado, gracias. bueno, por lo menos ustedes de 52. Vaya, pues, Sí, Lick. de acuerdo. Bueno, vamos a encontrar los títulos a la orden. Un título a la orden es creado a favor de una persona determinada. Óigase bien. Igual que el nominativo. Tiene nombres y apellidos consignados en el título. La diferencia será la forma de endoso y transmisión. Dígame, licenciada Farfán. Lick, disculpe, el nominativo, su fundamento. Ay, si mal no estoy, creo que es 415. Gracias, Lick. 415, Lick, aquí lo tengo en la mano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, el título a la orden es creado a favor de una persona determinada. Insisto, es igual que un título nominativo. ¿Por qué? Porque en ellos también se está consignando el nombre del beneficiario, de esa persona a quien en algún momento le asisten los derechos del título como tal. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre el título a la orden y el título nominativo? Es la transferencia. ¿Por qué? Porque el título a la orden se va a transmitir mediante endoso y entrega del título. Mientras que los títulos nominativos se transmiten mediante entrega y registro en un libro especial del creador del título de crédito. Si en un momento determinado los títulos nominativos se endosaran y se quisieran transmitir y lo hicieran 20 veces, por cada vez hay que realizar la misma operación. Acudir a la entidad emisora, firmarlo, que sería el endoso, entregar el título, el otro acredita ahí mismo la transferencia y el paso 3 se cambia el registro y se sustituye el título. Mientras que en los títulos a la orden solo se firman y se entrega el título. Y así puede trasladarse 20 veces. ¿Y qué pasa si el título en su momento, en esa sesión ordinaria, pues siempre se tendrá que venir e incluir el nombre del endosatario, el tipo de endoso, el lugar y la fecha y la firma, en este caso, del endosante o de la persona que a ruego lo esté trasladando. Y si en algún momento ese tipo de traslado para efectos de entrega de endoso
no tuviera muchos espacios. Se puede tomar una hoja de papel bond, hacer la anotación de los datos del título y continuar con la cadena de endosos. ¿Ya? No habría problema alguno. Bueno, pero esos son los títulos a la orden. Entonces, una cesión que no es más que el traslado, básicamente, pues, el título no tiene ningún tipo de restricción. Se endosa y se entrega como tal. Y ese tipo de endoso en algún momento o ese acto de circulación en algún momento se puede dar a través de una cesión ordinaria. Es decir, el título se puede regalar, se endosa, se regaló y se entrega y punto. No hay justificación. Bueno, aparte vamos a encontrar, yo creo que ese está en el 418, ¿verdad? Para efectos de los títulos que serían a la orden como tal, ¿ya? Sí, 418 está a la orden. Bueno, y en el caso de los títulos de crédito al portador, son aquellos que van a estar emitidos, pero que no consignan ningún nombre, ningún, en este caso, propietario directo del título como tal, ¿ya? Y tampoco, pues, si no están a favor de persona determinada, estos se pueden trasladar por la simple tradición. Y esa simple tradición, ¿ya? En algún momento, pues, implica que no se consigna un nombre del beneficiario, por lo que cualquiera puede serlo. De ahí, pues, el procedimiento de transmitir el título de crédito al portador es simplemente la entrega física del título, ¿ya? Esos títulos de crédito al portador, por favor, no se endosan. Simplemente hay que entregarlos como tal. Y a quien se le presente el título al portador, tiene la obligación de pagar suma determinada de dinero, ¿verdad? Que esté dentro de los casos expresamente del título y de la ley. Dígame, licenciada María Cristina. Esos se refieren a los que representan las marcas y los que están patentados, ¿no? No. Un título al portador, ejemplo, puede ser un cheque. Usted el cheque lo puede llenar al portador y lo puede endosar. Ahí no hay, perdón, no hay obligación de endosarlo si va a entrar en circulación. Haga caso que usted emite un cheque al portador y se lo traslada a la licenciada Paola Noemi Mesa. ¿Ya? No tiene que endosarlo, solo lo entrega y punto. Ella, a la hora de querer pagar algo, pensemos que va y realiza una transacción en este caso la adquisición de servicios profesionales con la licenciada Martínez Hernández, solo se lo entrega. Cuando ella llegue al banco, tendrá que identificarse, tendrá que anotar sus datos en el reverso y firmarlo. Hasta ahí se rompe esa cadena de traslados del título como tal. Dígame, licenciada María Cristina, cuéntame. Sí. No sé si me escucha. Sí, es que los títulos, yo entiendo, los títulos al portador, o sea, se transmiten, pero no sé, es que yo estaba viendo el fundamento del 668 No, del Código de Comercio. no, los títulos al portador están en el 436 de su Código de Comercio. Sí, pero solo son transmitibles supuestamente los que están en el 668, pero no sé si es correcto, Lick. Bueno, pero cuando usted me hace alusión al 668, básicamente esos no son, ahí lo que regula son marcas,
nombres comerciales, ¿ya? Pero ojo, todos Pero los esos son derechos. los únicos, pero esos son los únicos que podrían ser transmitibles. No, no, licenciada. Ejemplo, ¿qué pasa si usted participa y adquiere, de caso, le va a regalar algo a su esposo y va y compra un cupón por 2,000 quetzales en X tienda? Ese es un título al portador, ¿ya? Claro, no lleva nombre ni apellido, pero usted se lo entregó a él. Si él lo extraviara y alguien lo encuentra, lo puede ir a reclamar. ¿Por qué? Porque es un título de 2,000 quetzales para compra en ese lugar, los famosos cupones que en algún momento se entregan para combustible y que solo se establece cupón por 200 quetzales, por ejemplo, pero no lleva nombre ni apellido ni número ni identificación del vehículo. Se cambian. Un número de lotería, usted lo compró y realmente si se ganara el premio, a usted le asiste el derecho de irlo a cobrar. Y si usted lo extraviara y me lo encuentro, voy y me saqué la lotería, ¿vale? Aunque en realidad usted se la haya sacado. ¿Y qué pasa al final? A mí me lo van a hacer efectivo porque yo estoy, por la simple tradición, exhibiendo el título. Entonces me estoy legitimando en ese momento, ¿ya? No sé si, en cambio, las marcas, las patentes, los modelos de invención, ya los nombres, clichés, etcétera, sí, en algún momento, ojo, pueden transmitirse, pero hay requisitos especiales porque eso sí tienen nombre y apellido del legítimo propietario, de la marca, del cliché, del nombre comercial, del eslogan o del modelo, en este caso, industrial de producción. No sé si le aclaro ahí. Si no, con toda confianza, dígame, porque lo que quiero es dejar claro el punto. Sí, gracias, disculpe. No, no tenga pena, licenciada. Su sí no me convence. ¿Ya? Y ahorita le doy la palabra al licenciado Jauría. Vea, el título de crédito al final. Ojo, el título de crédito, ¿qué le va a representar? Un derecho literal, autónomo, ¿ya? Entonces, dentro de esa literalidad no aparece nombre al portador. ¿Cómo? Dentro de las características básicas. ¿Cómo va uno a legitimarse a decir yo soy el dueño? Exhibiendo el título como tal. Las marcas, los nombres comerciales, las empresas son cosas mercantiles, susceptibles de traslado, al igual que los títulos de crédito. Licenciado Pedro Antonio, cuénteme. Buenas noches. Perdone, licenciado, solo sería prácticamente que el título de inversión y el título nominativo, en los dos lleva, se podría decir, el nombre y el apellido. La única diferencia que tendrían estos es que uno sería registrable en un libro, ¿verdad? Mientras que la otra sería únicamente a través de un endoso, ¿verdad? No sé si estoy bien así, licenciado. Solo le corrijo algo. No es título de inversión. Dije que los títulos de inversión eran acciones, ¿ya? Y esos solo pueden ser nominativos y a la orden, ¿ya? Y ahí sí, coincido con lo que usted explicaba. Pero eso es en una acción, en una sociedad accionada. Usted no le está prestando a la sociedad, sino que usted es parte de esa sociedad. En un título de crédito que sí se pueden emitir nominativamente a la orden y al portador, ¿verdad? Los nominativos y a la orden, los dos llevan nombre y apellido. La diferencia sería el mecanismo de traslado cuando el título quiera entrar en circulación. Insisto un poco, es nominativo por obligación. Tiene que ir al centro donde se emitió el título para cambiar al titular.
del título como tal. Hay caso que yo le voy a vender a usted un certificado de depósito. Es un título de crédito. Yo no solo se lo voy a endosar, se lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque cuando llegue al almacenador le van a decir que no se lo aceptan. Tengo que ir por fuerza con usted, endosarlo y entregarlo ahí. Y ellos se lo reciben, hacen la anotación en el registro y le emiten un nuevo título a su nombre. Ahora vamos, tengo una letra de cambio, tengo un pagaré, tengo una factura cambiaria libre de protesta y necesito negociarlas. Sencillamente, si la factura está que yo soy el beneficiario, haga caso, tiene usted 50 facturas y las 50 le suman 1.000.000 de quetzales y eso le resta liquidez a su negocio. Usted va con una entidad, hoy en día con esas entidades de factoraje que prestan plata, con un banco, con una sociedad financiera privada y le dice, le vengo a vender estos documentos. Claro, usted será quien va a prestar aval de esos documentos. ¿De quién? De todos los clientes que le debemos. Entrega las facturas, se suscribe el documento y nosotros tendríamos que ir a pagar a la institución bancaria, ya no con usted. Si vencido el plazo nosotros no pagamos, la institución bancaria o financiera le va a requerir a usted el cobro. ¿Por qué? Porque usted prestó aval sobre esos títulos de crédito. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Ahí estaba algo a la orden y sencillamente se entregaron mediante endoso y entrega del título como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Jauria? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, yo no sé si hay alguien más. ¿No? Bueno, ya por ahí, licenciado Antonio, tenía su mano levantada, pero creo que es de la vez anterior. Bueno, licenciada Farfán, ¿estamos ahí? Sí, gracias. Bueno, tenemos entonces que los títulos como tal entraron en circulación. Dígame, licenciada Jerónimo. Licenciado, buenas noches. Y buenas noches. Solo acá, no sé si usted me pudiera corregir si estoy bien en lo que voy captando, que en los títulos al portador solamente son entregados a la persona a la que corresponda y únicamente quien los vaya a cobrar, por decir así, es el que lo va a endosar. No, no se endosan. Un título al portador, no. Bueno, es que cuando me dices endosan, ya se concretó únicamente a un cheque, ¿ya? Sí, Pero pero únicamente, por ejemplo, el que lo adquiere es el único que puede ir a cambiarlo. Es como el no, caso que usted decía, ¿verdad? no, solo perdón que la detenga. No se me quede solo con el cheque porque se me encierra y se me va a encriptar y se va a quedar con esa idea de que únicamente es quien lo puede cambiar. No. Haga caso. Yo tengo por A o B circunstancia varios cupones canjeables. No tienen nombre ni apellido. Y si no hay nombre ni apellido, yo puedo decirle, mire, estos cupones valen 500 quetzales. Es para que usted vaya y retire o compre o le den X producto en tal lugar. Yo tengo necesidad de efectivo. Tengo 10 cupones de 500 quetzales, 5,000 quetzales. Deme 4,000 y se los doy. Usted los toma, va, los presenta y retiró los insumos, las mercaderías, lo que fuera, por los 5,000 quetzales. Ahí no tuvo que acreditar que usted era la propietaria ni los tuvo que endosar. Por ejemplo, le emito un cheque al portador. Ahí es distinto porque el título de crédito pasa a ser otro que requiere determinados requisitos. ¿Pero por qué?
Porque ahí hay alguien intermediario que recibe la orden incondicional de pagar ese título. ¿Ya? ¿De quién? Del emisor del título. Pero esa es una situación que se triangula por un contrato de depósito. Entonces, cuando usted llegue con el cheque al portador, se va a identificar, pero es parte de los requisitos del contrato para que quien le está manejando su dinero pueda demostrar que efectivamente usted llegó y lo cambió. ¿Ya? No importando si ese cheque pasó por 10 manos. El origen pudo haber sido con el licenciado Pedro Antonio Jauría, pasó con el licenciado Freddy Hernández, luego con el licenciado José Martínez, luego con el licenciado Manuel Ramírez, luego con la licenciada Ingrid Martínez y ¡pum! Llega con usted. ¿Ya? El título es distinto. ¿Ya? Entonces, no nos podemos quedar con la figura de un título, sino que con la figura general de los títulos de crédito, aquellos que les sea permitido, óigase bien, que les sea permitido venir y emitirse al portador. No sé si le aclaro ahí, licenciada Jerónimo. Sí, la verdad es que sí, gracias. Estaba leyendo ahorita el artículo 437, que es la legitimación, que estoy entendiendo que es con la simple exhibición del título, Así que es. legitima al portador. Sí. Ya, Lick, muchas gracias. Bueno, a ver, licenciado Jauria, tiene todavía la mano por ahí levantada. No sé si tiene alguna otra duda o se quedó de la vez pasada. No, perdón, Lick, se quedó de la vez pasada. A ver, no tenga pena. Bueno, ¿alguien más? Licenciada Farfán. A ver, cuénteme, ¿qué se le hizo bolas? Bueno, no sé si el Ay, no, mensaje... no, nada. Bueno. Bueno, estamos entonces con la forma en que los títulos de crédito pueden entrar en circulación. Insisto un poco, si nos vamos a referir que los títulos de crédito pues incorporan un derecho, el cual es literal y autónomo, es porque están destinados a circular, dijimos. Lo que implica entonces que el poder transmitir un título de una persona a otra persona pues nos llevará a que los títulos de crédito, no los de inversión, los títulos de crédito pueden tener tres formas para entrar en circulación. El nominativo, que circula con nombre y apellidos de una persona determinada y que se transmite mediante endoso, entrega y cambio de registro en el domicilio del emisor del título. El título a la orden tiene nombre y apellido de persona determinada, pero estos solo circulan mediante endoso y entrega del título como tal. Y por último, el título al portador es aquel que circula por la simple tradición de entrega del título. No lleva ni endoso, no lleva nombre, no lleva, sencillamente se establece al portador y va a entrar en circulación cada vez que cambie de manos. Y aquí, tal y como la licenciada Jerónimo lo establecía ahí en el 437 del Código de Comercio, claramente se establece la legitimación del título, ¿ya? Y la simple exhibición de ese título de crédito es el que faculta, el que legitima, al que se le da derecho es a quien lo exhiba cuando es al portador. Bueno, hay que tomar en algún momento algunos aspectos relacionados con otro tipo de instituciones. Está la institución del endoso. El endoso siempre pasa a constituirse en una cláusula accesoria que debe ser inseparable del título. ¿Ah? Y podemos decir que es aquella virtud por la cual
el acreedor cambiario, es decir, a quien le asiste el derecho de cambiar, ya, en algún momento, pues el título va a verificar. A ver, licenciada Mendizábal, cuénteme. No, Lick, disculpe, se me marcó la manita. Vaya, licenciado Pedro Antonio, no sé, cuénteme. No, licenciado, perdone, fíjese que estoy intentando bajarla, pero continúa la manita arriba. Ah, vaya, no tenga pena. Bueno, entonces, bajo ese contexto, podemos entender que el endoso se nos presenta como una institución distinta de la forma de emisión de los títulos y de el aval. Entonces, ya al prestar endoso implica ese mecanismo para efectos de trasladar los títulos y que estos entren en circulación. Entraron en circulación. Ah, el título es nominativo, tiene un mecanismo de endoso y entrega y registro. Ah, el título es a la orden, tiene un mecanismo de, ahí sí que entrega y firma el título. Ah, es al portador, tiene un mecanismo, no se endosa. Entonces, aquí esa figura no aparece dentro del endoso. ¿Por qué? Porque los títulos al portador no se endosan. ¿Qué títulos? Se podrán endosar con características especiales los nominativos y los títulos a la orden como tal. Bueno, esa es parte de esta institución de el endoso. Por supuesto, hay formas de endoso, hay en esas formas en propiedad, en procuración, en garantía, hay requisitos que debe llenar el endoso, hay efectos que tiene el endoso y hay que diferenciar cuando es un endoso y cuando es precisamente una cesión, una entrega de los derechos del título como tal. Pero lo vamos a ver el día jueves sería. Si hay alguna duda, con todo gusto, y si no, yo paso a dejarlos que descansen.